Llega el momento de hacer un repaso por la actualidad nacional e internacional en una semana que viene cargadita de temas intensos. Y para hacerlo, hoy nos acompañan Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. Tenemos también a Clemente Sánchez Garnica, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y como les decía, 3 temas, si es que nos da tiempo, por delante. Vamos a ver cuál es el primero de ellos. Las encuestas pronosticaban un resultado ajustado en las elecciones de Estados Unidos, pero la realidad fue diferente. El país. Trump, presidente por segunda vez. El país. Kamala Harris, el resultado de estas elecciones no es el que queríamos, pero debemos aceptarlo. El mundo. El voto latino vira con claridad hacia Trump. El español. Kamala Harris afirma que hay que aceptar el resultado de las elecciones y pide seguir luchando por la libertad y la justicia. El país. Los demócratas tratan de digerir su desolación tras una derrota brutal. Trump consuma su revancha 4 años después. Europa Press. Trump se reunirá en breve con Biden para asegurar una transición pacífica de poderes. Pero, aparte de Kamala, ¿quiénes son los grandes perdedores y beneficiados de las elecciones? El periódico. China se prepara para otros 4 años de curvas y baches con Trump. Forbes.es. La fortuna de Elon Musk aumenta 20.000 millones de dólares tras las elecciones. El país. La victoria de Trump sacude la Unión Europea en pleno auge de la extrema derecha y los populismos. Muchas preguntas quedan ahora en el aire para los analistas. El periódico. ¿En qué ha acertado Trump y en qué ha fallado Kamala Harris? As. ¿Puede ir Trump a prisión si es presidente de los Estados Unidos? Lo analizamos con nuestros expertos. Mucho que analizar, mucho que digerir, lo analizamos con nuestros expertos. Dolores Serrat. Bueno, pues no he cambiado mucho de hace unos días hacia hoy. Es verdad que la victoria de Trump ha sido incontestable, ha ganado contra todos y contra todo. Ningún pronóstico le daba por lo menos una mayoría tan evidente, ¿no?, como ha tenido, porque ha ganado el Congreso, el Senado, ha ganado en voto popular. Creo que las principales novedades que van saliendo estos últimos días es ya la reacción del Partido Demócrata. Yo decía el otro día, ¿no?, que buena parte de la victoria de Trump se debe al fracaso de lo que ha sido la campaña del Partido Demócrata. Creo que la apuesta por los temas que escogieron para la campaña no ha calado en los americanos, cosa que sí ha hecho los temas que había puesto su acento Trump, concretamente el tema de la economía y el tema de la inmigración. Pero es verdad que ahora estamos en un momento de que esto ya está así y tenemos que ver cómo va a cambiar, ¿no?, la política o la influencia que puede tener esa victoria de Trump en la política mundial. Ayer escuchábamos a los líderes europeos que estaban reunidos en Hungría defendiendo algo que creo que es muy importante, y es que Europa tiene que ser más independiente de lo que es de Estados Unidos, que hay que apostar por la defensa y que hay que apostar por nuestro propio desarrollo. Tenemos capacidad tecnológica e innovadora suficiente para ser un punto de equilibrio entre las dos grandes potencias mundiales. Pero es imprescindible también que la Unión Europea se lleve bien con Estados Unidos y, por lo tanto, habrá que empezar nuevas negociaciones sobre muchos aspectos de política internacional, de política de defensa, de política económica con el tema de los aranceles, y habrá que esperar a ver cómo va constituyendo su propio gabinete Trump y cuáles van a ser las primeras decisiones que va a tomar. Hay muchas cosas que nos han sorprendido y quizá una de las más sorpresivas ha sido ese aumento que ha tenido en el voto precisamente de inmigrantes que están ya instalados en Estados Unidos, concretamente del votante latino, el votante hispano, ¿no?, que ha votado muy mayoritariamente a Trump cuando nunca se le veía en ese ámbito. Y yo hacía el otro día un análisis personal que se no ha atinado, ¿no?, y es que me da la impresión de que los propios
inmigrantes que están asentados en Estados Unidos tienen mucho miedo a la llegada masiva de nuevos inmigrantes por el factor competencia, y creo que ha calado, ¿no?, esa necesidad de control de las fronteras. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo sigo siendo optimista. Pienso que una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar, y evidentemente, por mucho que América sea América, América forma parte de un mundo cada vez más globalizado y va a tener que llegar a acuerdos sí o sí con otros países, porque evidentemente intereses lo hay en todos lados, incluso entre los que lo han apoyado a él. Señor Sánchez Garnica. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que la reflexión que hay que hacer es que a veces nos empeñamos en intentar trasladar la mentalidad que tenemos en España en relación a nuestras relaciones políticas, sociales, económicas, y los americanos pues son de otra manera, piensan de otra forma, tienen su propia idiosincrasia, y eso obviamente explica muchas de las cosas que ocurren y que a veces nosotros no las entendemos. Y yo, como todo en la vida, hay una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es la reacción de los demócratas, que eso puede ayudar a pacificar la tensión que se ha percibido, que como lectores hemos percibido en estos últimos 4 años, y puede ayudar a una convivencia que en definitiva es lo que lleva al éxito. Cuando hay conflictos, cuando hay odio, cuando hay problemas, pues normalmente eso afecta a todos, ¿no? Entonces esa es la parte positiva. Veremos a ver los hechos si se corresponden con la realidad. Y la parte negativa es la incertidumbre. Yo no soy partidario de Trump, ni de su manera de ser, ni de expresarse. Considero que puede ser un peligro, pero por otro lado, como dice muy bien mi compañera, habrá que ver los hechos, ¿no? Veremos a ver cuáles son las políticas que aplica a partir del 20 de enero, que es cuando toma posesión. Está claro que apuesta más por la economía que por la parte social, pero esa es la mentalidad americana, porque la propuesta de la candidata demócrata no la han comprado los votantes americanos, y allí ha primado mucho el tema de seguridad y economía, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, la cuestión es que ahora Trump, a diferencia de hace 4 años, va a tener mucho más poder, es decir, acumula en sus manos todo el poder del Tribunal Supremo, el poder del Congreso, el poder del Senado, el poder del pueblo, porque el voto popular ha sido muy importante, y a partir de ahí a mí me preocupa como español y como europeo, es decir, que nos puede afectar, es decir, y ya lo ha dicho también ella muy bien, es decir, yo creo que Europa se tiene que poner las pilas. No podemos estar permanentemente siendo los hermanos pequeños de Estados Unidos, y eso va a implicar un cambio de chip en Europa, porque desde luego a partir del 20 de enero veremos cuáles son las consecuencias. Pero vamos a dar tiempo al tiempo, es lo que el pueblo americano ha querido, hay que aceptarlo, los resultados democráticamente. No tengo mucha fe y esperanza en un hombre que no sé si está aquí o está allí, o sea, es un personaje muy peculiar y muy curioso, pero luego los hechos dirán, no quitarán razones. En todo caso, la esperanza es que solo le quedan 4 años de mandato, lo voy a ver. Solo. Bueno, comentábamos aquí también el otro día que además de esa situación interna, cómo se pueda desarrollar la política en Estados Unidos con los futuros nombramientos del gabinete y esa tensión que parece que se va a ver reducida gracias a la actitud de los demócratas, de fronteras para afuera, en los temas que están marcando la actualidad mundial, Gaza y Ucrania-Rusia, esas actuaciones también preocupan al resto del mundo. Vamos a ver, ayer las reacciones europeas fueron muy distintas, desde lo de la sorpresa y el shock a la alegría que pudo tener Putin. O sea, él piensa que la llegada de Trump a la Casa Blanca va a beneficiar a
a Rusia. Es posiblemente yo el punto en el que soy más pesimista, ¿no? El futuro que se puede venir en lo que son acuerdos con Ucrania, y ahí va a tener que hacer Europa mucho esfuerzo para hacerle ver a Trump lo que es la realidad y para que no tome decisiones ni precipitadas ni radicales. Yo creo que en el tema de Israel y de Gaza hay menos peligro. Es verdad que Trump va a seguir apoyando a Israel, pero también creo que va a seguir con una línea moderadora. No le interesa tampoco a Trump tener el frente de Oriente Medio demasiado encendido, porque hay demasiados intereses, y por lo tanto yo creo que ahí va a seguir con una línea política como la que han venido llevando hasta ahora, que es un poco de sí pero no, es decir, estoy pero no aprieto, ¿no? Y desde luego a mí me preocupan mucho quizá los temas que más directamente nos van a afectar a España, que nos afectan todos, y es cuál va a ser la política de Trump en relación con Marruecos. Yo no me olvido, ¿no?, de que la cesión o la del Sáhara a Marruecos vino durante el mandato de Trump. Pero yo hay una pregunta que me viene haciendo ya más allá de la política, y es: ¿cómo es posible, no, que un personaje con unas características psicológicas y psíquicas tan peculiares como Trump haya podido obtener tantísimo apoyo popular? Y eso no se puede relacionar más con un fenómeno que se está viendo en muchos países de Europa, que es el auge de los populistas. Trump es un populista, proteccionista y aislacionista. Él, América primero, y América es diferente, y además lo voy a asumir desde ese proteccionismo, que todo lo que no sea bueno para nosotros no me interesa, y eso es peligroso en una gran potencia mundial. A mí no me extraña que en esos momentos también la otra gran potencia mundial que compite sobre todo con Estados Unidos, que China, pues esté en estos momentos tentándose a ver de cómo puede equilibrar, ¿no?, la balanza. Uh-huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, predecir cuáles son las políticas de Trump con el poder que tiene, que es que eso yo creo que es un dato importante. No es el mismo Trump de hace 4 años que el de ahora, y no acumulaba entonces tanto poder como el que acumula ahora. También depende del equipo de personas que tenga, que estarán sometidos a su criterio y a su capricho. Yo no soy ni optimista ni pesimista con respecto a la política internacional. Estados Unidos con Israel pues siempre ha tenido apoyado, es decir, Biden también lo ha hecho. El otro día decía Pérez Reverte que el problema de Palestina e Israel no tiene solución, porque si fuera israelita haría lo que está haciendo Israel, y si fuera palestino haría lo que está haciendo Palestina. Es un problema de imposible solución, pero yo creo que Trump, al mismo tiempo de su manera de pensar y de ser, es un hombre pragmático. Es decir, él le interesa a Estados Unidos, pero Estados Unidos está involucrado en todos esos conflictos, y yo ahí no pierdo la esperanza de que haya alguna solución pacífica. Más complicado lo tiene Ucrania, porque él dijo que en media hora iba a solucionar el conflicto. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Dando los territorios ocupados a Rusia? Pues posiblemente sea así, porque en el momento en que corte el grifo de la financiación, Europa no tiene capacidad suficiente para afrontar la defensa de Ucrania, ¿no? Pero bueno, son incertidumbres que las veremos. Me preocupan. Y luego, en cuanto a lo que dice ella, yo entiendo al pueblo americano. Y aquí nos está pasando un poco lo mismo. Es que, y lo hemos visto con la Dana y con la reacción de la gente, es decir, aquí hay que hacer una reflexión muy profunda, porque el sistema está fallando en muchas cosas, y la gente pues acude a quien piensa que le va a proteger, y la historia se repite. La historia se repite, y los errores los cometemos históricamente. Solo hay que ver, mi hermana escritora lo dice muy habitualmente en sus libros, ¿no? Con el libro de El último día de Berlín, ¿no? Como vamos cometiendo los mismos errores. Yo no lo quiero comparar, por supuesto, con lo que pasó en Alemania en los años 30, pero el pueblo, la gente, lo que quiere de sus representantes son soluciones, y que les dejen vivir. Y cuando eso no ocurre, ojo, en España afortunadamente
pues yo creo que no hemos llegado a ese punto, pero lo del otro día en Valencia a mí me preocupó mucho. Y tenemos que reflexionar, los que de alguna forma tenemos relación con la política, a veces nos metemos en nuestro núcleo de cristal y no nos damos cuenta de que, y podríamos hablar aquí muchos ejemplos, ¿no? Pero y entonces, bueno, vamos a esperar a ver a los hechos, vamos a ser prudentes. A mí me preocupa también el tema comercial de aranceles, porque sobre todo en Aragón, con todo el tema agroalimentario, podemos sufrir las consecuencias. Y a mí, más que lo que pueda hacer Trump, que obviamente nos tiene que preocupar a los que tenemos una sensibilidad de lo que ocurre a nuestro alrededor, a mí me preocupa que Europa seamos capaces de hacer políticas que nos protejamos. Él piensa en su país y es normal, pero ahora es el momento de pensar en Europa. Pues vamos a ser, como decían, precavidos y vamos a esperar para ver qué ocurre con ese gabinete, que ya han sonado algunos nombres como Elon Musk, que ha aumentado ya su fortuna desde que Trump salió nombrado de nuevo presidente. Y mencionaba usted esa necesidad de sentirse protegidos. Es curioso, por un delincuente condenado, el primero en llegar a la Casa Blanca con ese título, pero no ha afectado. Así que seguiremos analizando las causas, como decía es un Dolores. Voto de reacción, ¿eh? Como es un decía... voto de reacción. Los votos populistas son de acción-reacción, es decir, ya muchas veces es de perdidos al río y pienso que me gusta. Ya lo ha dicho, es decir, es que los demócratas es que han hecho 4 años erráticos con un Biden cuyas facultades psíquicas no eran las más adecuadas. A lo mejor tampoco hubiera ganado los demócratas, pero si hubiera habido un tiempo de reflexión, unas primarias, más competitividad, no se le puede culpar a la candidata que ha tenido 100 días para poder hacer un mensaje cuando ya lo tenía todo el pescado vendido, ¿no? Pero además había sido una vicepresidenta muy desaparecida. Muy desaparecida. Que eso sorprendió, porque al principio se le daba mucha importancia. Yo me acuerdo al principio del mandato de Biden, a Kamala Harris se le daba como alguien que iba a tener mucho protagonismo. Y mucha gente decía, pero esta mujer, ¿dónde está? Pero sobre todo se le daba mucho protagonismo al principio porque todo el mundo era consciente de las limitaciones que ya tenía Biden en aquel momento. Y posiblemente eso también de alguna manera ha pasado su factura, ¿no? Sí, y luego esa campaña con cambio de candidato pues prácticamente al final, esa actitud que también ha habido con esos 2 atentados que ha tenido. También. O sea, ha habido muchas cosas que han influido y además cuando ves el mapa americano ves que Estados Unidos es muy difícil, la costa este-oeste de lo que es la parte central de Estados Unidos. La América profunda. La América profunda que tiene muchos votos, pero es que ha ganado en todos los estados indecisos. Por más de 5 puntos, más de 5 millones de votos. Yo me esperaba más igualdad, pero yo tenía muy claro. Pero bueno, yo creo que esto puede, la parte positiva es que puede dar estabilidad a la política americana, que no la ha tenido en estos 4 años. Y como ella dice muy bien, es decir, yo creo que al final el pragmatismo de Trump puede ayudar a buscar soluciones, porque hay cuestiones enquistadas que tienen que decantarse hacia un lado o hacia otro, y Estados Unidos es muy importante. Y al final llegarán acuerdos con China, con Rusia y con Israel y Palestina. Es que yo pienso que eso no tiene solución. Pues seguiremos pendientes de lo que ocurre con ese tema. Vamos a esperar, como Pero a decían. nivel local, ojo con los aranceles, porque... Y eso iba a decir, a nivel local... Porque aquí en Aragón, que dependemos mucho de la exportación, la guerra china-americana nos puede perjudicar, y a mí eso me preocupa sobremanera. Pero estas tertulias ya tenemos dentro de 6 o 7 meses, veremos. Ya veremos. Seguiremos hablando de este tema, por supuesto, y ahora continuamos con otro tema de actualidad que desde hace 10 días, lamentablemente, ocupa todas las portadas y todos nuestros pensamientos. Una semana después de la terrible catástrofe de Valencia y con más de 200 fallecidos y un centenar de desaparecidos, hay más preguntas que certezas. Finanzas.com.
La Dana de Valencia y las alertas meteorológicas. Preguntas que buscan respuestas. France 24. ¿Por qué no se enviaron las alertas antes? El Confidencial. La consellera valenciana confiesa que se enteró a las 8 de la tarde de que existía la alerta móvil. El Mundo. Mazón acusa a la Confederación del Júcar de desactivar hasta 3 veces la alerta hidrológica. Levante. La Confederación del Júcar desmiente a Mazón: nosotros no lanzamos ni desactivamos alertas. ¿Por qué no se dio el aviso a tiempo para minimizar las víctimas? ¿Por qué no se envió al ejército desde el gobierno central inmediatamente para paliar los daños? ¿Por qué no se coordinaron la administración central y autonómica para afrontar la Dana? Lo único que está claro es que miles de voluntarios están dando lo mejor para ayudar a sus vecinos, mientras estos se sienten abandonados por los políticos. Muchas preguntas que planteamos en este vídeo y que nos llevan a una pregunta central, ¿no? ¿Se podría haber evitado esta pérdida de vidas humanas? Clemente Sánchez Garnica. Muy difícil contestar a esa pregunta, porque aquí se han juntado muchas cuestiones. Y es una prueba de que nuestro sistema no funciona, porque tenemos todo un entramado de sistema de emergencias y todo un entramado burocrático de muchas cosas que no acaban de funcionar. Entonces aquí hay un antes, un durante y un después. Uno se va enterando a medida que van transcurriendo los días de cosas. Yo conozco a Salomé Prada porque estuvo en el Senado como portavoz adjunta del Partido Popular y yo coincidí con ella. Y conozco también al jefe de emergencias, a Miguel. Entonces yo creo que todos hicieron lo posible. El problema es que no supieron o no les dieron o falló la coordinación en un antes, porque ahora dicen que el peligro estaba en la presa, no estaba en el desbordamiento del famoso arroyo del Pollo. No hubo reacción, no supieron darse cuenta de la magnitud del problema. Y a mí me sorprendió mucho ayer unas declaraciones del alcalde de Algemesí, que él decía que y algún alcalde más de la zona, que en el año 23 ya había mandado una comunicación, un escrito a la Confederación Hidrográfica de Júcar, advirtiendo del peligro de desbordamiento del arroyo, del canal, o como lo quieran llamar, del barranco del Pollo, que no le habían contestado, que ese mismo escrito lo presentó en verano del 24, que tampoco le han contestado. Otros alcaldes aportaron proyectos para que se canalizara de una forma distinta ese barranco y nadie les hizo caso. Yo no quiero creer en la mala voluntad. Aquí ha habido un problema de coordinación y como antes hay una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que toda España e incluso Europa se ha volcado en la ayuda de una zona que además, como dijo muy bien Fernando Escartín el otro día, no se trata con una parte pequeña como ocurrió en Biescas, que fue algo parecido, que fue algo imprevisible y era otra época, sino que es una zona extensísima, muy difícil de abarcar. Pero con toda la cantidad de organismos, la Confederación del Júcar, la Delegación del Gobierno, todo de emergencias, es decir, es muy fácil de ahora echar las culpas a unos o a los otros. Es una cuestión imprevisible mal gestionada. ¿Se podían haber evitado vidas? Yo creo que los alcaldes de los pueblos han evitado vidas. Podría haber sido mucho peor de lo que ha sido. Pero se gestionó mal antes, se ha gestionado muy mal durante y espero que después se gestione mejor, porque yo no tengo fe, y ahí vemos los ejemplos de La Palma o del terremoto de Murcia, que todavía no han llegado las ayudas, ¿no? Es decir, porque
lo que queda es por reconstruir es mucho, ¿no? Yo conozco personas de emergencia, mi hijo es bombero del Ayuntamiento de Zaragoza, y conozco militares, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado preparadísimas, con gente joven, muy vacuacional, y él me decía, dice, papá, es que no entiendo cómo es posible que teniendo aquí el parque de bomberos de Zaragoza es de los mejores de España, las cosas como son, y están dotados de medios materiales y personales súper cualificados. ¿Cómo es posible que no haya ido una motobomba el primer día? O pontoneros, que son gente muy especial. A mí me dicen que es que no les dejaron porque querían ir todos, pero les advirtieron que no podían ir como bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, eso pena de un expediente disciplinario, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha fallado la coordinación, ha fallado la sensibilidad, ha fallado la empatía. Yo no quiero creer que porque la Generalitat sea del PP y el gobierno sea del PSOE, yo creo que conozco a todos y yo creo que todos lo intentaron hacer lo mejor posible, pero se les desbordó todo. Y esto nos demuestra que tenemos que cambiar. A mí me preocupa mucho también la Ribera del Ebro, y un día nos pasará. Y yo ya lo dije en el Senado cuando en la legislatura pasada, nadie nos ha hecho caso. Un día ocurrirá, y se llevará poblaciones enteras. ¿Y medios se están poniendo? Pues ese es el problema. Es que el problema es que hay que prevenir, y aquí no se ha prevenido. Es una zona muy sensible, la zona en la que ha ocurrido. Yo estoy directamente afectado porque a mí se me rompió el motor, del coche viniendo venía de una boda, y lo tuve que dejar en el concesionario de Valdisa en Masanasa, y ahí se ha quedado. Y entonces me llamaron muy amables, que parece ser que se había salvado mi coche porque estaba elevado, ¿no? Pero bueno, lo mío es insignificante. A mí me ha producido mucha tristeza y mucho, como a todo el mundo, yo creo que ha sido una desgracia. Y aparte de lo que podamos decir y de lo que ha pasado, de lo que está pasando, a mí me preocupa mucho lo que va a pasar. Y ahí es donde nuestras instituciones no pueden fallar. Y resumiendo, yo creo que ha fallado el sistema. Dolores. Bueno, yo creo que estamos ante todo una catástrofe natural de unas dimensiones posiblemente inesperadas, ¿no? Yo creo que incluso los más pesimistas, cuando daban la alarma, no se esperaban lo que realmente ha sido. Y por lo tanto, como catástrofe natural, puede ser predecible, quizá pudieran haberse prevenido algunas víctimas personales, pero lo que está claro que todo lo que ha sido de pérdida de puestos de trabajo, de daños materiales, esto posiblemente era inevitable. Y eso sí que es verdad que nos tiene que llevar a reflexionar en muchas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo que aquí fundamentalmente lo que ha fallado es la coordinación. Tenemos un sistema complejo donde estaban afectadas muchas administraciones y realmente un poco pues lo que ha pasado es que los unos por los otros, la casa sin barrer, y una reacción tardía en el momento de la catástrofe, que eso fue el martes por la tarde. A partir de ese momento ya las dificultades de coordinación fueron otras, es decir, cuando ya el daño estaba hecho, vinieron otras dificultades y, por ejemplo, ha llamado mucho la atención la falta de coordinación incluso entre los propios voluntarios. Ha habido una descoordinación entre el voluntariado, se han recogido muchas cosas que no se pueden distribuir porque no se han podido ubicar en sitios determinados, es una extensión muy grande, hay más de 50 o 60 municipios afectados y por lo tanto pues los voluntarios han hecho lo que han podido, pero sin falta de, por lo menos en los primeros días, sin una dirección organizada que canalizara bien las ayudas. Ha habido muchísimas iniciativas solidarias, pero ahora viene la parte de recuento, ¿no?, de los daños. Tenemos a los niños sin colegios, tenemos a las empresas sin empresa, tenemos a los trabajadores sin trabajo, tenemos a la gente sin coche ni sin casa y sobre todo tenemos 219 víctimas mortales y 92 personas sin identificar, aparte de los desaparecidos.
No se ha hablado nada del trabajo de los médicos forenses, ahí se está trabajando a destajo, porque una de las principales dificultades que en estos momentos tienen es precisamente la identificación. Y es bueno seguir insistiendo que quien tiene desaparecido aporte elementos que permitan obtener muestras genéticas para hacer esos cotejos y terminar cuanto antes. Y luego, pues la búsqueda de esos desaparecidos, que se puede sospechar que algunos están ya en la albufera o incluso en el mar, y que posiblemente, por desgracia, nos los irán retornando poco a poco, pero yo creo que también es momento de agradecimientos, y creo que lo que no es momento es de echarse las culpas. Es decir, al final es un fallo compartido de muchos ante una catástrofe natural que a todos nos ha sorprendido por su extensión y por su magnitud. Y yo creo que la gente está enfadada porque lo que quiere no son discursos políticos, lo que quiere es que se le aporten soluciones. Y lo que quiere es que eso dentro de una semana no se haya olvidado, porque hay muchos daños que tardarán mucho tiempo a recuperar. Y yo recuerdo cuando tuvimos, por hacer una comparación reciente, cuando el tema del volcán de La Palma, que estuvimos una semana hablando del volcán y de las víctimas y tal, y pasó la semana, vino otro acontecimiento y nos olvidamos totalmente, y la gente sigue estando sin tener su casa y sin muchos problemas en resolver. Por lo tanto, hay 3 fases en una catástrofe: la aguda, la inmediata posterior y la posterior. Y estamos entrando ya en la fase posterior. Lo más urgente que se tenía que hacer se ha ido haciendo. Previsiblemente han mejorado las coordinaciones, pero ahora también hay que poner orden a los voluntarios, porque también ha habido mucho exhibicionismo en el voluntariado, demasiada red, demasiadas posturas de poses y de fotos, y yo creo que también es necesario respetar el luto y la dignidad. Y del viaje oficial que hicieron los reyes y el presidente del gobierno, lo tenían que hacer. Sí. Pero quizás se equivocaron en las formas. Yo creo que tenían que estar en el centro de mando, tenían que estar coordinando, pero evidentemente era un momento muy, muy agudo, y no es justificable la reacción que tuvieron algunos ciudadanos, pero es comprensible en ese momento de ansiedad y de angustia, y creo que los reyes actuaron muy correctamente, no dejándose llevar por el enfado, cosa que quizá no hizo también el presidente del gobierno con esa escapada, ¿no?, del lugar. Pero en cualquier caso, pontificar es muy fácil desde la comodidad, y hay que ver las cosas a pie de calle y a pie de lugar, y lo que hay es una profunda tristeza en la sociedad española, compartida, ¿no?, también por Europa, y Europa ha brindado ayuda. Pero hubo un momento que es que yo sé que no sabían ni cómo canalizar las ayudas. No, claro, yo estoy de acuerdo con Dolores. Yo creo que está muy bien la solidaridad, que aquí el pueblo español es muy solidario en todas y cada una de las catástrofes que hemos tenido, pero a mí lo que me da rabia es que sabiendo como sabes tú, sabe Dolores, que tenemos unos medios materiales y personales preparadísimos, médicos, sanitarios, enfermeras, bomberos, militares, que es que al día siguiente tenían que estar allí, que es lo que a la gente le ha dado rabia. Yo creo que la visita del rey era absolutamente necesaria. El jefe de Estado tenía que estar allí, y además yo aplaudo su dignidad con la que afrontó un problema, porque eso entra dentro de su sueldo, y tenía que estar allí, escuchar, y yo veo ahora que están dedicados a esta cuestión. No es hora de discursos, no es hora de la política, es hora de que los que tienen que gestionar esta crisis se olviden de réditos electorales y cumplan con la obligación de atender una situación extraordinaria. Es decir, esto yo no lo recuerdo semejante, una tragedia, vamos, La Palma fue muy trágico, pero yo creo que esto supera aquello, ¿no? Con creces. Porque claro, estamos hablando de una zona llena de polígonos industriales, con municipios como Utiel de 45.000 personas, de 10.000 personas, 12.000, municipios muy grandes. Está hablando más de 300.000 afectados. 300.000 afectados. Y yo, respondiendo a la primera pregunta que me has hecho, es decir, siendo positivo, es decir, gracias a los propios ciudadanos y muchos de los alcaldes se han salvado vidas, se podían haber evitado más,
pero yo creo que se han salvado vidas. El problema es que ahora no se trata de decir cuántas más, cuántas menos, aunque hubiera sido una. Nos olvidamos también del pueblo de Albacete, que ha habido 6 fallecidos, que parece que y de nuestros municipios de Teruel, que no ha habido fallecidos, pero... gracias a Dios, pero Montalbán, por ejemplo, ha sufrido unos daños considerables, u otros municipios. Yo creo que ahí tiene que responder el Estado. El Estado no es la Administración General. El Estado es la Administración General, las comunidades autónomas, los organismos autónomos. Tenemos muchos organismos autónomos, pero tenemos que coordinarlos. Y a lo mejor esto, a mí lo que me sugiere de cara al futuro es que nos ayude a ser conscientes de que esto puede volver a pasar y que tenemos que tener la preparación y la capacidad suficiente para tomar decisiones. Porque vuelvo a repetir, a mí me da rabia que tenemos medios, unos militares preparadísimos, unos servicios de emergencia preparadísimos. Pero como muy bien dice Dolores, alguien tiene que mandar, porque a mí me han contado que llegan allí y dicen, ¿y ahora qué hago? Eso no puede ser. Yo puedo ir, podemos ir todos, podemos solidarizarnos, ahora vamos a hacer Bizum con... Todo eso hay que canalizarlo, pero eso tiene que canalizarlo a través del Estado, que el Estado tiene muchas instituciones y a mí me preocupa muy poco dónde estaba el presidente, si estaba comiendo o no estaba comiendo. Yo estoy seguro que estaba informado, pero es que yo creo que no se lo imaginaba nadie, hombre, evidentemente si alguien hubiera previsto... Pero que tenemos un problema... Pero había una alerta roja a las 6:30 de la mañana, pero como no llovía... Claro, pero hay una cosa que antes has puesto sobre la mesa y que ha quedado así un poco de refilón y que nos debe de llevar a una reflexión. Estamos ocupando el cauce de los ríos, estamos ocupando los barrancos, estamos eliminando presas de contención. Imaginaros esto si en Valencia el cauce del Turia no hubiera estado desviado, pues lo que hubiera podido suponer en Valencia. Entonces también en Aragón estamos construyendo en zonas inundables, porque son hechos que no son esperables y que no ocurren. Y eso nos debe llevar a reflexionar, porque hay que adoptar medidas. Los técnicos hablan de la riada de los 70 años que está por llegar, y el día que pase eso, que pasará, que no sé si lo viviremos nosotros o no, se llevará toda la Expo y todo el Actur y el campo de fútbol del Zaragoza nuevo que van a hacer. Por eso hay que actuar con medidas de contención y previsión. Y hay organismos. Y en el Barranco del Pollo había un proyecto de canalización que se eliminó en la pasada legislatura o en la anterior y que estaba ese proyecto porque era un riesgo y efectivamente la gente no se lo esperaba porque donde más grave ha sido la riada no llovía. Claro. Llovía en otros sitios. Es que fue un tsunami tierra-mar, no un tsunami mar-tierra. Por lo tanto, posiblemente se podía haber hecho mucho más, pero después de verlo también es muy difícil. Y que se dirimirán responsabilidades, seguro. Al respecto, hemos hablado esta semana, en estos días, con varios geógrafos, también meteorólogos, y claro, apuntaban, y con la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se está urbanizando en los cauces, que ahora ya hay una ley que tiene que avisarse de esas zonas inundables, pero que muchas de esas construcciones, que llamaba la atención ver casas destrozadas que estaban al borde del barranco, ¿por qué estaban ahí? Porque antes se permitía. Y también señalaban estos expertos la falta de información entre la población, que piensan, voy a salvar el coche. No, hay que educar en que lo primero es buscar un lugar seguro, alto. Sobre la coordinación, se barajaban 900 aragoneses, han mostrado su interés a través de diferentes grupos de WhatsApp en este fin de semana ir a ayudar. Muy importante lo que decía Dolores, coordinarse con una organización, con alguien serio, responsable, para no desperdigar esos esfuerzos que caigan al final en un saco roto, tanto en la entrega de productos, de ahora sobras. Ya piden dinero, porque ya lo que es material fungible prácticamente están saturados. Lo que se necesita pero quienes tienen que responder es la administración. Administración, no solo la general,
o la autonómica o la local, sino los organismos. De todas formas, los autónomos, voluntarios, sobre todo en los de esos primeros días, merecen también ese Sí, reconocimiento. por supuesto que sí, claro que sí. Hubo gente que se tiró a ayudar sin saber muy bien, y son muy bonitas esas imágenes de los chicos jóvenes, de los casi niños, ¿no? Ayudando y Eso apoyando, muy, ¿no? A la gente muy que positivo. demuestra esa solidaridad. Y si hay que sacar algo positivo, hay que sacar, ¿no? Y ese hay que valor del aprender pueblo. de los errores. Como decía antes Sánchez Garnica, ese lado positivo, ¿no? Esas historias bonitas de solidaridad, de Mucha entrega. pena por los fallecidos. Y mucha pena, mucha tristeza en general por los fallecidos. Hasta aquí nuestro tiempo para repasar los temas que han ido marcando la actualidad. Dolores Serrat, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y Clemente Sánchez Garnica, muchas gracias A vosotros por invitarme.